nací en Medellín, una tierra conocida por su gente echada para adelante y negociante. Yo soy echada para adelante, pero no soy negociante. Hace 14 años soy bicicrossista. Mi mayor título lo obtuve en el Mundial de Dinamarca este año, en la categoría máxima del bicicross. Ahora estoy lesionada, pero para Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos estaré de vuelta. Cuando yo empecé el noviazgo con mi marido, él era un automovilista y ciclista también. Luego nos casamos, nació mi primer hijo Miguel, él empezó con el bicicross. Y Mariana tendría por ahí un año o dos y se metía a la pista, se empantanaba, jugaba con tierra, corría por entre la pista, la regañaban. Y ya como a los entre 3 y 4 años aprendió a montar bicicleta. Ella empezó el semillero, que es exactamente como se inicia el bicicross. Los niños de 5, 6, 7 años para adquirir habilidad en la bicicleta. Y hay una anécdota simpaticísima que yo recuerdo mucho. El profesor los mandaba que fueran hasta el fondo del parqueadero y ponía unos conos y se devolvieran desde el último y los soltaba como si fuera una carrera. Y ella arrancaba, era la única niña, era 1 o 2 años menor que ellos, y para poderles ganar se robaba el último cono. O sea, no iba hasta el último, sino que se devolvía en el penúltimo para poder llegar de primero y lo celebraba y le fascinaba ganar. Corría con poquitas mujeres y ganaba. Luego se metía a correr con los hombres, empezaba a molestar a los hombres porque les ganaba, y ella se fue despertando hasta que me dijo el papá y ella que quería que yo la entrenara. Ella tenía como un reto. Primero era como ganarle a su hermano y ya luego como a los demás niños. Yo pienso que hay deportistas que se forman, ¿no? Mariana nació con ese reto, con ese compromiso y ahí siguió adelante. Pero nuestra bicicletica fue que aprendió a montar Mariana. Es una bicicleta que estuvo en mi casa, se la trajo el niño Jesús a mi hermana mayor. Ella iba así al principio y entonces casi medio tocaba un poquitico y ya después vimos que no la necesitaba, se las volteamos hacia arriba y ya luego la quitamos del todo. Esta es la famosa rodita. Bueno, desde muy pequeña me empecé a caer muy duro, raspones, pero yo creo que la primera vez, estaba muy pequeñita, de 5 años, terminé una carrera y me puse a montar después de la carrera. Un hombre grande ya se metió en contravía y me caí y me quebró la clavícula. Ahí me di cuenta que el bicicross dolía un poquito, pero me recuperé súper rápido y me di cuenta que también me podía parar y podía seguir. A los 8 años fue a su primer mundial en Francia, allí quedó tercera. La preocupación más grande de ella era que no entendía lo que estaban diciendo las otras niñas. Entonces ella decía, todas son gringas contra mí, yo no entiendo qué están planeando hacer. Y se presentó la oportunidad de que ya a los 10, casi iba a cumplir 11 años, se fuera a vivir a Estados Unidos 6 meses sin la familia. Cuando ella tomó esa decisión de suspender, salirse del colegio, arrancar para Estados Unidos solamente para aprender un idioma, vimos, este sí es su carrera. Y efectivamente fue el primer paso, estaba más o menos cumpliendo 10, 11 años. Yo veía en televisión, en las películas, en todos gimnastas, en los olímpicos, documentales, y siempre quise ser una deportista olímpica. Primero en gimnasia porque el bicicross no estaba en los olímpicos, pero desde muy pequeña también quería ser campeona mundial de bicicross. En entrevistas yo ni siquiera, era muy tímida, yo miraba para el suelo y lo único que respondía era eso. Yo quiero ser campeona mundial de bicicross. Y yo creo que desde muy pequeña lo tenía claro y lo dejé todo por el bicicross. Se fija siempre en las metas más difíciles y todas las alcanza. Y ella tiene muy claro, es el número 1. De hecho, su número UCI internacionalmente es el 100 y ahora es el número 1 del ranking, entonces porta en su number plate de la bicicleta, la identifica como el número 1. He quedado 14 veces campeona mundial de bicicross. El último fue en la máxima categoría, en élite. Es lo máximo que puedes ganar antes de una medalla olímpica. Los otros habían sido en amateur y en juvenil, aunque también fueron importantes porque desde el 2008 soy profesional y gané 4 como profesional y ahora como élite. Extremo. Posterior a Atlanta, hace 6 años, se abrió el margen de nuevos deportes olímpicos y dijeron bicicross, y debutó en Pekín como deporte olímpico. Es una pista de 400 metros, son dobles y obstáculos en tierra
y los peraltes algunas veces son de asfalto. El partidor yo digo que es el 70% de una carrera. Es la técnica más difícil del bicicross, que tienes que saltar, tienes que hacer sostenido, tienes que pedalear mucho, tienes que tener mucha fuerza. El sostenido consta de levantar la bicicleta, o sea, la llanta de adelante, y con la de atrás, solamente con la de atrás, pasar un morro. Cuando estaba pequeña, ser mujer compitiendo con los hombres, al principio pues los hombres y los papás mandaban las cartas de que una mujer no podía estar compitiendo con ellos. Me tocaba ver el papá regañando al niño, súper maluco, porque yo le ganaba. Cuando uno coge un corredor, y en el caso de Mariana, yo ya tenía un análisis del perfil a nivel mundial de las mujeres. En ese tiempo eran muy torpes en la parte técnica, no había un referente. El referente para mí, para yo formarla técnicamente, es un élite, los mejores corredores del mundo en ese momento. A partir de ahí, yo empecé a decir, esto es lo que tengo que lograr con Mariana técnicamente. Hasta ahora, considero yo que en este momento es la corredora técnicamente mejor en el mundo. Cuando Mariana corrió su primer carrera internacional fue aquí en Medellín, un campeonato continental. Creo que tenía 5 años y no vinieron niñas y ganó. Fue duro al principio, incluso ahora son un poco agresivos conmigo en la pista. Algunos me cuidan porque somos muy buenos amigos y entrenamos juntos. Otros van y a veces me toca incluso pensar en no correr porque de pronto me lesionan o algo así. Eso me sirvió a creer en mí, a tener otra mentalidad de ganarles sin pensar en cuánto miden y cuánto pesan y cuántos son más fuertes que yo. En Estados Unidos la llaman muy simpático, la llaman la hormiga atómica. Las mujeres la ven partir y no entienden como una niña que ella a duras penas les llegará al pecho. Les gana, los derrota. Mariana, cuando se pone el casco y el uniforme, se transforma y se vuelve en un ser absolutamente agresivo y un ser absolutamente ganador. Pero no deja su feminismo y aún desde pequeñita todo tenía que ser rosadito. Bueno, yo siempre lo he dicho que yo me comporto como una mujer, pero corro como un hombre. Así es siempre. Viniendo de esta para, necesitamos que logremos elevar nuevamente la fuerza. Vamos a empezar con un acondicionamiento y progresivo. China, el campeonato del año 2008, lo corrió con 3 fracturas en la mano. El diagnóstico era que no podía volver a montar en bicicleta, que se olvidara del bicicross, pero ella se sobrepuso a eso. Cuando llegaba acá, el médico no podía creer que hubiera corrido con la mano. La platina que ya le habían puesto se torció, un tornillo que estaba por aquí quedó, era recto, quedó así, y así corrió. O sea, Mariana es un ser absolutamente excepcional. De las mayores cualidades que tiene es la parte mental. Ella no sabe perder. Y ella, en el sentido de que ella nunca da una carrera por perdida, nunca. Y una de esas cosas fue lo que pasó ahorita para el campeonato mundial. Antes de viajar a ese mundial, un día antes me caí acá en Belén, tuve un hematoma en el cuádriceps, no me funcionaba, o sea, no reaccionaba, entonces me llevaron al médico, ellos me dijeron que lo más probable es que no podía competir. Acá en Medellín me dijeron que no podía competir, llamaron y dijeron no va a viajar, la sacamos del vuelo. Pero yo decidí que iba como sea, que no me iban a bajar de ese avión ni por el hijo de madre. Inclusive ahí tomamos la decisión de que si no había ningún apoyo estatal, pues buscábamos los recursos que siempre hemos ido buscando para que se fuera, pero finalmente fue a Bogotá una evaluación y ella convenció a los médicos. Yo empecé a hacer terapia en el avión, mi entrenador también empezó a ayudar. Cuando llegué allá de Dinamarca no pude entrenar los primeros días porque todavía pues no podía mover el pie. Me ponía hielo en vez de ir a la pista, veía a todos montando y yo, bueno, ¿qué vamos a pasar? Me empecé a preocupar.
otro día empecé a ganar desde la primera manga, me gané todo, las eliminatorias, la semifinal y en la final salí súper bien y pues gané. Entonces yo creo que cuando pasé la meta ni me la creía, con un pie a porrear, raspada, también tenía esguince en el codo, en la rodilla. Entonces yo decía que si yo no la hubiera visto nacer y crecer aquí en mi casa, pensaría que era un extraterrestre. Y ahí todos supimos que Mariana era una corredora de otro mundo, de otra galaxia. Justo después del Campeonato Mundial, estuvimos en Londres en una Copa Mundo, en la pista de los Olímpicos. Corrí muy bien hasta llegar a la final. En la final me enredé un poquito y con una francesa me caí. Después una australiana me cayó encima y pues sí tuve una lesión fuerte. Al principio pues no podía respirar muy bien. Ahora tengo un hematoma en un riñón que va muy bien la recuperación, pero ha sido también una lesión delicada porque ya es un órgano, es interna, entonces hay que cuidarse muy bien, tener mucha paciencia a que se vaya recuperando solo y ha sido como la lesión más delicada que he tenido. En los pasados olímpicos en Beijing no pude estar porque no tenía la edad, tenía que tener 19 años y tenía 16. La dejaron correr porque hay unas reglas del Comité Olímpico Internacional que para que un deportista pueda correr tiene que tener una edad. Era como si le hubieran dicho en su momento a Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal que a sus 9 o 11 años no participara y ella fue la gran campeona de los Juegos Olímpicos. Mariana era la más desarrollada técnicamente. Ella ha sido una referente técnicamente para los demás entrenadores. Ella igualmente obligó a que muchos se prepararan también el triple para poderle ganar. Bueno, no había competido contra las que compitieron en los Juegos Olímpicos, con algunas solamente, pero había hecho mejores tiempos y sé que en esa pista que fueron los Juegos Olímpicos las mujeres no sabían saltar en ese momento, no estaban saltando como ahora, entonces sé que hubiera llegado yo a la pista y hubiera figurado muy bien. Se vienen los Juegos Panamericanos y yo siempre tengo la expectativa de ganar, de hacer lo mejor posible, de llegar a la pista y dejarlo todo. Obviamente uno se para en el partidor y siempre quiere ser la primera. Una persona que viaja 10 o 12 horas en un vuelo, que está 2 días bregando a llegar a Dinamarca o Holanda, que carga bicicletas en el aeropuerto de Medellín, en el de Bogotá, en el de Nueva York, en el de París, llega un poquitico más cansado que el que va tranquilo, que le vean sus cosas. Ella, por ejemplo, le toca hacer el calentamiento antes de la carrera en su misma bicicleta y ha pasado que se va por allá por un andén paralelo a la pista a calentar para poder salir a correr y se pincha la bicicleta porque se para en un vidrio o en cualquier cosa. Entonces, esas diferencias son muy difíciles de manejar cuando viene una oferta de un país como los Estados Unidos. Yo he tenido propuestas para correr por Estados Unidos, en este momento tengo una, incluso para estudiar allá con beca, pero tendría que correr por ellos. Te voy a poner un ejemplo. Una medalla olímpica de oro en Colombia creo que representa 200 millones de pesos. En los Estados Unidos es $1 millón. Pero no sería capaz de cambiar a Colombia. Mariana Pajón, muy tesa. Mariana. Ella aquí es un ser muy importante y eso tal vez pesa al momento de tomar esa decisión. Yo no sé si yo pensaría igual, pero ella sí. Cuando ya subes al podio de campeona ya con la camisa, con la medalla, cuando te entregan la medalla, cuando empieza a sonar el himno, cuando empieza a subir la bandera de Colombia, es algo que no puedes describir, es una alegría muy grande, es un orgullo saber que estás en Dinamarca y está sonando tu himno, está subiendo tu bandera, es muy bonito. Voy a llegar allá a Londres y voy a disfrutarlo. Lo primero es que voy a pasar muy rico porque es lo que yo hago y es lo que me apasiona y voy a hacer lo mejor posible.